Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Leemos con la bendición de Dios. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El pasaje nos centra en un momento de guerra, en un momento en el cual el rey de Siria estaba levantando contienda contra el pueblo de Israel. Y aquel ejército se aproximaba a las fronteras de Israel, estaban intentando sitiarlos e invadirlos. Pero vino entonces Eliseo y él se encontraba junto al rey. Él buscaba en él la oportunidad de poder saber qué es lo que habrían de hacer, qué es lo que habrían de esperar para su futuro, porque tenían temor al ver un ejército tan grande aproximándose a ellos, con ejércitos, con carros, con toda su armamenta militar. Ellos se sentían preocupados por causa de su porvenir, porque si perdían esta batalla, perderían su libertad y perderían muchas vidas. Pero acá vemos que Eliseo mantuvo su fe en medio de la adversidad y él exhortaba al pueblo y aún al rey a confiar en Dios. Y cuando llegaron estos carros y estos caballos escoltando al ejército de Siria, el criado de Eliseo, ese se turbó en su corazón y él tuvo temor como lo pudo tener cualquiera de nosotros al estar en medio de un campo de guerra, en medio de multitud de enemigos que se aproximaban ante ellos y que no iban a pensarlo dos veces para disparar contra ellos flechas o lanzarse con espadas. Pero aún en medio de esto, en medio de este ejército que sitiaba la ciudad, aún en medio de todo ese poderío militar que ellos tenían, Eliseo mantenía su fe y dijo en el versículo 17, él le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mientras el criado de Eliseo veía todo lo que había alrededor sitiando la ciudad, como puertas tenían que ser cerradas, como caminos para poder escapar ya no habían, porque todo el ejército estaba sitiando la ciudad alrededor y no tenían para dónde huir, porque al momento en que ingresaran todos iban a estar adentro y ahí iban a perecer. Ese temor angustió su corazón y él solo vio la cantidad, la multitud de hombres que habían para acabar con sus vidas y no vio más allá de su propia percepción. Entonces Eliseo lo calma y le dice: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado no lo entendía, se preguntaba quizá cómo es posible si nuestro ejército no es tan numeroso, no es tan preparado, no tiene tanto armamento. Entonces Eliseo oró y pidió a Jehová: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Él tenía los ojos abiertos, él vio la cantidad de personas que había, vio cuántos carros habían, cuántos caballos llevaban alando cada carro, mas sin embargo Eliseo pedía para que sus ojos espirituales fueran abiertos, para que a través de la fe él pudiera ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento, porque él confiaba en que la misericordia de Dios era tan grande que no iba a dejar que ellos perecieran ante sus enemigos. Él había, desde el continuo de la historia, guardado a su pueblo por causa del pacto que había hecho con ellos. Él no iba a hacer perecer a su pueblo y no lo iba a entregar en mano aún de pueblos idólatras, de pueblos que se levantaban en batalla en honor a otros dioses. Él iba a hacer prevalecer la grandeza de su nombre e iba a darles la victoria. Entonces él pidió que sus ojos fueran abiertos. Y dice: Jehová contestó y abrió los ojos del criado, y este vio, y dice que el monte estaba lleno
de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces vemos cómo el que existiera una persona que provocara la presencia de Dios hacía que su espíritu descendiera en ese lugar, que pudiera estar su presencia, y no solamente su presencia, sino que aquellos ejércitos celestiales. Vemos cómo Jehová cada día nos libra de multitud de adversidades, situaciones que nosotros muchas veces no nos imaginamos o que ni siquiera podemos ver. No sabemos todo lo que pasa espiritualmente a nuestro alrededor, y concluimos un día, llegamos a nuestra cama, nos acostamos, cerramos nuestros ojos y dormimos, y muchas veces no nos detenemos a pensar todo lo que pasó o todo lo que pudo haber pasado y de lo cual Jehová nos libró. Jehová dice que Él mora en la campa alrededor de los que le temen y lo defienden, y ahí está Él, que es Jehová de los ejércitos. Él comanda a sus ejércitos celestiales, y en esto tenía confianza Eliseo. Ahí había un rey, ahí había un ejército comandado por un rey terrenal, pero él confiaba y tenía la certeza de que su vida iba a ser guardada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel a quien pertenece la victoria, aquel que comanda los ejércitos del cielo y que tan solo un suspiro de su presencia es capaz de provocar grandeza. Entonces vio que había incluso carros ardiendo en fuego, y este ejército de Jehová no los desamparó, prevaleció en medio de la batalla, porque dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Acá vemos un caso contrario. Primero Eliseo pidió: abre los ojos de mi siervo, porque él viendo no puede ver. Pero ahora pide: te ruego, Jehová, que cierres los ojos de estas personas, de este ejército, de aquellos que nos quieren destruir, que nuble su vista, que no vean el objetivo que tienen enfrente. Están alrededor de la ciudad, pero si no pueden ver, serán como nada delante de nosotros. Si no pueden ver, no tendrán forma de desempeñar su propósito. Y acá hay una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra vista es tan importante que sin ella, no importa qué tanto sepamos, no importa qué habilidades tenemos, no podemos desempeñarnos de la mejor manera posible. No que sea imposible, porque hay muchas personas no videntes que han desarrollado capacidades maravillosas. Pero ¿qué pasa cuando alguien depende demasiado de su vista? Cuando la necesita para tener en la mira un objetivo. Necesitamos no perder esa visión, y eso es algo que el pueblo había olvidado, algo que se había dejado de lado, y que en multitud de historias se ha visto cómo el pueblo pierde la visión, y no la visión física, sino una visión espiritual que les impide ver el objetivo que tienen delante de ellos. Y eso es lo que nosotros queremos evitar en esta oportunidad, y por eso pedimos a Jehová: sea Él quien abra los ojos de aquellos que están escuchando esta palabra, que sea Él quien abra sus ojos para que puedan ver cuál es su propósito, cuál es la razón por la que estamos acá, cuál es la razón por la que nuestros pulmones se llenan de aire cada día, la razón por la que nos levantamos, la razón por la que vivimos. Esa razón, ese propósito está en Él. Él es nuestro objetivo, Él es el blanco al que nosotros llegamos, y nuestra conquista será permanecer a su lado por toda la eternidad, cuando el tiempo ni la distancia no nos separen nunca más. Eliseo pidió: abre sus ojos, pero asimismo nosotros podemos tener los ojos cegados, nosotros podemos tener los ojos cerrados ante la búsqueda de Dios. Podemos decir: estoy ocupado, estoy cansado, no tengo tiempo, hoy no tengo ganas, y podemos poner tantas excusas que al finalizar van a nublar nuestra vista y van a hacer que perdamos el objetivo que tenemos delante. Eliseo dice, quitó el objetivo que estas personas tenían, y al no tener un objetivo ya no pudieron combatir. Ellos se vieron indefensos y fueron tomados y dirigidos por Eliseo. Si hubiera salido el ejército a combatir, ellos hubieran muerto, pero Eliseo les enseñó un mejor camino. Él los guió delante del rey, y al llegar
ante el trono del rey de Samaria, desde que llegaron, y Eliseo oró para que sus ojos se abrieran, y sus ojos se abrieron y se vieron indefensos, porque ya no estaban sitiando la ciudad, ahora ellos estaban adentro, sitiados por el pueblo a quien ellos estuvieron acechando constantemente. Entonces toda la situación se volvió en contra suya y ellos pensaban que iban a morir, pero Eliseo acá le respondió al rey: no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquí vemos cómo se logró solucionar ese conflicto, pero cómo fue que Dios mostró su misericordia. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque la visión es tan importante. Ellos estaban indefensos ahí en el palacio y ellos se asustaron al ver que sus ojos de repente fueron abiertos. Pero ¿qué pasa si otro enemigo los hubiera atacado en el momento en que sus ojos estaban cerrados? Nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice que nuestro adversario está como león hambriento, como león rugiente. Si alguien ve un animal cualquiera, por más pequeño, por más indefenso que se vea, cuando tiene hambre, se avienta la comida, se pone muy fiero. ¿Por qué? Porque esa necesidad de alimentarse lo hace sacar el máximo de sus instintos. Y el enemigo, así es, está esperando a quien devorar. Y Dios quiera nuestros ojos sean abiertos justo a tiempo, antes de ser cautivos por nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que lleguemos ante su presencia, y nosotros podemos llegar como llegaron estos hombres, este ejército. Podemos llegar, y muchas veces llegamos así delante de Dios, llegamos indefensos, llegamos sin saber cómo llegamos, cómo lo hicimos, quién nos trajo. Y eso fue lo que hizo Eliseo, los dirigió hacia la presencia, en este caso hacia la presencia del rey. Pero Dios nos pone de alguna manera como hombres y mujeres de fe para guiar a aquellos que están ciegos, aquellos que viendo no pueden ver. Él nos pone para guiar ante su presencia a aquellos que habrán de venir ante Él. Y no los puso, dice, para muerte, porque teniéndolos enfrente, el rey no los mató. Los alimentó, los trató bien, les dio la bienvenida. Y así es como Dios nos trata a nosotros. Siendo un conflicto de reinos, de pueblos que tenían contienda, que tenían diferencias, terminó de buena manera. Cuanto más nuestro Dios, que nos ama, que nos busca cada día, que nos espera como un Padre amoroso, cuanto más nos se va a alegrar de que nosotros lleguemos a Él. Cuánto más no nos va a recibir con los brazos abiertos y con su bendición. Basta que nosotros confiemos en aquel que nos está llamando, y que nos está llamando no soy yo, no es el hermano que predica, no es el pastor, no es el evangelista. Quien nos llama es el mismo Espíritu de Dios, que usa personas, hombres y mujeres, ¿para qué? Para que nos guíen ante su presencia. Y nosotros podemos decir: no, yo no voy. Alguien acá del ejército pudo decir, y fue libre de decir: yo no quiero ir, y quedarse ahí sentado tal vez en una piedra sin hacer nada, o intentar irse por otro camino. Pero ¿qué pasa si se iba por otro camino y no veía? Podía morir, podía lastimarse, podía pasar tantas situaciones. ¿Por qué? Porque iba a carecer de visión y no iba a saber hacia qué camino dirigirse. Y muchas veces nos pasa eso en la vida. Queremos ir y nosotros decimos: no hay problema, es mi vida, son mis decisiones, yo hago esto. Y vamos como si estamos caminando en un valle que no conocemos, y seguimos los pasos de otros sin saber hacia dónde nos llevan. Y seguimos nuestros propios pasos aparentemente y vamos caminando en falso. Y nos lleva a un camino que nos lastima, que nos hace daño, o que nos lleva a lastimar a otros.
Nosotros tenemos que confiar en aquel que conoce el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que conoce el camino por el cual podemos llegar ante la presencia de Dios. Tenemos que confiar plenamente en Él, aún sin ver físicamente. Pidámosle a Dios que abra a Él nuestros ojos espirituales para que podamos ver y sentir cómo Él nos está llamando, cómo Él sigue persistiendo en que nosotros lleguemos a Él, no porque Él nos necesite, sino porque desea nuestro bienestar, porque Él no desea que perezcamos ante el enemigo, porque Él desea lo mejor para aquellos a los que esperan en Él e incluso para aquellos que están fuera de su presencia, porque Él no hace acepción de personas, porque Él vino y derramó su sangre en la cruz por los que creen y aún por los que no creen, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y la tenga en abundancia, en toda su plenitud, y la tenga en Él, porque en Él está la vida. Este es el mensaje de esta tarde y le pedimos a Dios que sea Él abriendo nuestros ojos cada día, nuestro entendimiento a su verdad, y nos permita buscar siempre de su presencia y aprender de su palabra, meditando cada día en un versículo a la vez.